Bueno, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como os podréis haber dado cuenta, hoy ha sido un día pues muy movido en las redes sociales. Ha presentado Osita LV una de las fotos que se han filtrado, aunque yo me quedo a la duda si son filtradas o no. Seguramente para la semana que viene sea el lanzamiento ya oficial de este Mini 2. Como sabéis, el nuevo DJI Mavic Mini no se va a llamar DJI Mavic Mini 2, sino que van a optar por quitar el Mini y dejar directamente lo que es Mini 2. Es una opción que pienso que también afecta a los Osmo. Sabéis que el nuevo Pocket se llama Pocket 2 y no Osmo Pocket 2. Es decir, DJI se está replanteando los nombres y está cambiando, por así decirlo, pues las líneas. Me imagino que el Mavic quedará para el Mavic 3 y después ya no habrá ningún Mavic más, sino que el Mavic Air, el Mavic 3 y quizás la opción Mini ya solamente sea Mini, y es una manera también de acabar con las series o de reiniciarse, hacerse un lavado de cara, ¿vale? Vamos a mirar las especificaciones, que como digo ya se han filtrado. Voy a poner por aquí directamente las fotos que vayan pasando de los que se ha presentado. Sigue manteniendo la forma, ¿vale? No cambia mucho. Tampoco tiene sensores delanteros ni traseros, como se había filtrado por otros sitios. Las baterías son similares a las que tenía el Mavic Mini. El Mini 2 trae esta misma clase de baterías. No sé si serán las unas intercambiables con las otras. Esto es una cosa que no se sabe aún, lo veremos más adelante cuando empiecen a filtrarse vídeos. Lo más grande para mí es que trae OcuSync 2.0. Esto significa que tiene la tecnología de retransmisión igual que los hermanos mayores, por así decirlo, ahora ya con mejores subrayados. Y además nos trae el mismo mando que trae el Mavic Air 2. Es la misma función, el mismo mando, la misma es igualito. No cambia prácticamente nada según se ha visto en estas fotos que os estoy dejando aquí. Esto es una muy buena cosa porque también la gente que tenga el Smart Controller no solamente va a poder poner en caso de que tenga también un Mavic Air o que tenga también un Mavic 2, pues va a poder conectar su dron con este mando y se va a ahorrar el tener que llevar diferentes mandos consigo mismo. La pregunta es si se puede enlazar el mando del Mavic Air, por ejemplo, con el del Mavic Mini. Ahora que son Mavic Air 2 me refiero, ¿vale? Al ser OcuSync 2.0 seguramente a lo mejor se pueden entrelazar entre ellos. Es una cosa que también queda en la duda y que se verá en un futuro cuando las personas que tengan estos drones los puedan emparejar. La otra gran cosa es que además trae lo que sería el vídeo en 4K, que era una cosa que es por lo que se decía que iban a hacer una actualización, y está confirmado que va a tener el 4K en vídeo. También sigue teniendo los quick shots, la modalidad fácil de hacer vídeos, como tenía también gracias a la aplicación de DJI Fly, y además también tenemos pues fotos panorámicas que también podíamos hacer antes de alguna manera. No sabemos si podemos hacer de 360 o no, eso son unas cosas que aún no se sabe, pero me imagino que incrementarán también un poco lo que sean los menús para ser un poquito más atractivo que el Mavic Mini. Y este Mini 2 también tiene, pues nos han dado que es la resistencia al viento al level 5, podemos mirar en esas tabelas lo que significa, y la velocidad de vuelo de este dron está en un máximo de 37,8 km por hora. Aunque hayan mejorado lo que es la retransmisión y el vídeo, nos va a quedar, según DJI, 31 minutos de vuelo, igual que teníamos en el Mavic Mini, lo que es muy, pero que muy bueno. Como digo, el OcuSync 2.0 a 10 kilómetros es una de las cosas más importantes. Resolución 4K. El precio va a rondar los 449 dólares. Me imagino que euros no, dólares sí. Me imagino que en Europa estaremos pegándonos casi a los 500 euros, que es lo que suele pasar siempre cuando sale un modelo nuevo de DJI o de cualquier otra empresa. Por eso no me gusta decir euro-dólares, me he dado cuenta de que suena muy mal, porque al final en Europa pagamos un poquito más de tasas y al final pues llega a ser un poquito, casi los 500 euros. Me imagino que en la América Latina será lo mismo, los dólares son muy bonitos, pero al final siempre ronda casi 60 a 101 dólares más, que es lo que estamos comprobando en casi todos los modelos que estamos viendo. Yo pienso que la amplitud de lo que se haya ampliado tanto el precio, aunque parezca que sea un precio poco alto, yo me imagino que es por esa tecnología OcuSync 2.0. También por lo que se puede ver en estas pantallazos que hay ahí, parece ser que el Mini 2, el nuevo Mini 2, no va a tener sensores delanteros ni traseros como se había filtrado en algunas que otras fotos. Me imagino que el lanzamiento será la semana que viene, el día 30 de octubre, 31 de octubre más o menos, para que esté en noviembre o mediados de noviembre en las tiendas físicas.
Y nada, amigas y amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho, porque me apoyaría bastante para que también sepas cuándo voy a sacar un vídeo que a lo mejor te interesa. Y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. Gracias.